Ahora ya nos dimos cuenta que entonces lo que queremos hacer es que, dado el error de que el error de entrenamiento no es una buena aproximación de cuál va a ser el desempeño del modelo ya en el mundo real, sino que el error de prueba es una mejor estimación, vamos a hablar ahora de una técnica que me va a permitir hacer una buena estimación de ese error de prueba, ¿sí? Y tratar de irme dando cuenta de si mi modelo se está desempeñando bien con mis datos de entrenamiento y a la vez también se va a desempeñar bien con datos de prueba, y por ende a futuro, ya cuando esté tratando de predecir cosas en el mundo real, pues igual va a tener un buen desempeño. Y para eso vamos a hablar de un método que se conoce como cross validation, que bien sigue la idea original de que nosotros tenemos tal vez nuestro conjunto de datos así tal cual que queremos usar, ¿sí? Todas nuestras mediciones, todas nuestras observaciones. Una buena práctica, y es lo que hemos venido haciendo, es dividir mis datos en un subconjunto de entrenamiento y en un subconjunto de validación. ¿Vale? De entrada dijimos, eso es una práctica que llevamos a usar para entrenar el modelo con unos datos y validarlo o evaluarlo con otros datos. Si bien eso en principio puede ser una buena aproximación inicial para ver qué tan bien sería nuestro modelo con datos que no ha visto, eso no resuelve completamente el problema de darnos una buena estimación de cuál podría ser el desempeño de nuestro modelo en el mundo real, ¿sí? Ya con datos que después voy a recolectar, que nunca se usaron ni para entrenarlo ni para validarlo, y tratar de estimar si va a tener un buen desempeño. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que puede surgir al hacer este tipo de particiones en entrenamiento y validación puede ser que a lo mejor puedo yo tener muy buena suerte, ¿sí? Y en mi entrenamiento tener superdatos representativos de todo y que me dé un buen desempeño tanto en entrenamiento como en validación, o puede ser que yo tenga muy mala suerte y a la hora de hacer el entrenamiento no logre capturar toda la variabilidad que existe en mis datos, ¿sí? Y que sería toda la variabilidad que puede existir en el proceso en el mundo real o en el fenómeno en el mundo real. Entonces, para tratar de mitigar ese problema, lo que se ha propuesto es hacer algo similar, pero dándole un pequeño ajuste, ¿sí? Y ese pequeño ajuste consiste en hacer una validación cruzada creando varios pliegues, ¿sí? De datos, es decir, varias particiones de datos. ¿En qué consiste este método de validación cruzada o cross validation? Bueno, la idea es generar K número de pliegues, y de hecho esta idea de validación cruzada es bastante utilizada en aprendizaje de máquina para tratar de tener esa aproximación de que también se van a comportar mis modelos. Y la idea es, vamos a tomar nuestro conjunto de datos y lo vamos a estar dividiendo aleatoriamente en K subconjuntos, ¿sí? Donde K regularmente los valores más utilizados en esta técnica pueden ser o K igual a 5 o K igual a 10. Eso va a depender mucho igual del poder computacional que yo tenga para poder hacer estas particiones 5 veces o 10 veces, ¿sí? Y la idea es, hago esa partición en K subconjuntos, entreno con K-1 y pruebo con el restante, ¿sí? Y ese proceso lo voy a estar repitiendo para cada uno de los subconjuntos, ¿sí? Voy a hacer pruebas, se va a reportar el promedio mayormente de los errores que se cometen durante las pruebas, y eso finalmente me va a dar una estimación final de qué tan bueno puede ser mi modelo. Gráficamente, ¿cómo sería esto? Bueno, asumamos que yo tengo un conjunto de datos, ¿sí? De este estilo, en donde yo a lo mejor tengo ahí mediciones de, no sé, un número n igual a 100, ¿sí? Tengo 100 observaciones, tengo 100 registros de algo, pues de nuevo puede ser, ya vimos que pueden ser comentarios, ¿sí? En texto, ¿sí? Pues, a lo mejor tengo 100 comentarios
de los distintos servicios de movilidad que tengo, o tengo 100 observaciones de eficiencia de algunos automóviles y lo puedo usar para clasificación o para regresión, etcétera, ¿no? Pero la idea aquí es, imaginen que yo tengo 100 observaciones, 100 registros de algo, ¿sí? Y lo que tengo que hacer yo, empleando esta técnica de K-fold cross validation, es generar K pliegues, ¿sí? K particiones, ¿sí? Que de nuevo dijimos K puede ser 5 o 10. Imaginemos que ahora son 10. Entonces yo haría K particiones. Tengo mi dataset original, mi conjunto de datos original. Y entonces la primera partición, ¿cómo sería? La primera partición sería, a lo mejor digo, ok, de mi conjunto de datos original, tomo 10 aleatorios, 10 valores aleatorios, y esos los uso para validar, y el 90 restante que no tomé, los uso durante el entrenamiento, ¿vale? Y ese es mi primer pliegue, sería el pliegue 1, ¿sí? O como está expresado aquí el fold 1, ¿sí? Después, para generar el segundo pliegue, lo que voy a hacer es, de nuevo, voy a escoger ahora otros 10 valores aleatorios, ¿sí? Y esos los voy a usar para validar. Y los 90 que yo no escogí, los voy a usar para el entrenamiento, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, es importante observar que si en el primer pliegue usé ciertos números para validar, en el segundo pliegue esos ya no van a ser utilizados para validar. Bien, ¿cuál es la idea entonces detrás de esta técnica de K-fold cross validation? Bueno, imaginemos que tenemos un conjunto de datos, ¿sí? Que puede ser, de nuevo, ya vimos, puede ser datos sobre comentarios acerca de un servicio o de los servicios de movilidad que se tienen ofertados, y eso sería texto. O pueden ser mediciones de, por ejemplo, el tamaño de los motores de vehículos, los kilómetros que han recorrido, y eso a lo mejor lo quiero usar para estimar la eficiencia de esos vehículos. Puede ser cualquiera de esas cosas, ¿no? Pero asuman que tenemos 100 de ese tipo de observaciones que queremos usar para algún problema de clasificación o regresión. Entonces, la idea detrás de este método de validación cruzada es que vamos a generar K número de pliegues, ¿sí? Y ya vimos que K puede ser o 5 o 10, ¿sí? Son los valores que regularmente se usan. Aquí vamos a asumir que hay 10, ¿sí? Que vamos a generar 10 de esos pliegues, ¿ok? Entonces, la idea inicial es, tomo mi conjunto de datos original y digamos que tomo aleatoriamente de ese conjunto de datos 10 valores, ¿sí? Y con eso genero mi primer pliegue, en donde voy a tener 10 valores que voy a usar para validación y 90 para entrenamiento. Aquí estoy poniendo igual como valores, por ejemplo, 10, pero pudo haber sido 20, ¿no? No tiene este tamaño, no tiene ninguna relación con esta K, ¿sí? Porque aquí también pudo haber sido lo que hemos venido haciendo nosotros, ¿no? Que el 20% lo usamos para validar y el 80% lo usamos para el entrenamiento, ¿sí? Entonces puedo tal vez usar eso mejor. Digamos que esto aquí hay 20 datos, ¿sí? Que tomé aleatoriamente de mi conjunto inicial, y eso los voy a usar para validar el desempeño de mi modelo y el 80% para el entrenamiento, ¿vale? Y eso sería mi primer pliegue. El segundo pliegue, ¿qué haría yo? En el segundo pliegue tomo ahora otros 20 valores aleatorios de mi conjunto de datos original, ¿sí? Y digo, esto los voy a reservar para hacer mi validación, y los 80 restantes van a ser para el entrenamiento. Y obviamente aquí es importante notar que estos 20 que tomé de manera aleatoria son diferentes a estos 20 que yo tengo acá, ¿sí? Y con esto generaría mi segundo pliegue, y eso lo uso para entrenar mi modelo con los datos de entrenamiento y lo valido con los datos de validación. Mi tercer pliegue sería algo muy similar. Tomo otros 20 valores aleatorios, ¿sí? De mi conjunto de datos original,
y eso me va a dar un conjunto de 20 datos que voy a usar yo para validación y 80 restantes que voy a usar para entrenamiento. Y estos 20 de nuevo no los he usado para validar ni en este pliegue ni en este pliegue, y sería la primera vez que los use en este tercer pliegue, ¿sí? Y así sucesivamente yo voy a estar construyendo tantos pliegues como mi valor de K que quiero, ¿no? Por ejemplo, de nuevo, 5 puede ser usado o 10 también puede ser usado. Como esto va a consumir recursos, sí, va a ser un proceso de entrenamiento, voy a entrenar con estos datos el modelo, con estos datos, con estos datos, con estos datos, con estos datos, pues eso va a consumir tiempo, ¿no? Entonces, si no hay restricciones en cuanto al poder de cómputo que puedo usar, por ejemplo, yo podría usar K igual a 10 sin ningún problema. Si hay algo de restricciones, pues entonces un valor de K igual a 5 sería lo mejor, ¿no? Y de nuevo, yo aquí ya podría emplear esta técnica para tratar de evaluar, estimar el desempeño de modelos como regresión lineal o regresión logística, árboles de decisión, o vecinos más cercanos o redes neuronales, ¿sí? Ya lo podría usar yo para estimar su desempeño. ¿Y cómo lo haría? Bueno, lo que haría es, vamos a suponer que uso K vecinos más cercanos, ¿sí? Que de nuevo aquí esta K sería independiente de esta K, ¿sí? Importante notar igual, esta sería, por ejemplo, esta podría ser K mayúscula, esta sería K minúscula, ¿sí? Y esto sería tal vez, no sé, un valor de 4, ¿no? Quiero ver si mi modelo de K vecinos más cercanos con un K igual a 4 puede ser un buen modelo para aproximar un proceso, ¿no? Entonces lo que haría, de nuevo, es usar en el primer pliegue todos estos datos para entrenar mi modelo y hacer mi validación con estos datos. El error que me cometa mi modelo con estos datos lo voy a registrar como error en ese pliegue, ¿vale? Después en el segundo pliegue voy a usar estos datos para entrenar mi modelo de K vecinos con K igual a 4. Uso estos datos para el entrenamiento, esto para la validación. El error que me cometa con estos datos lo registro como un error 2 y así sucesivamente para cada uno de los pliegues, ¿no? Hasta que llegue al pliegue K, en donde he usado estos datos para entrenar mi modelo de K vecinos más cercanos y estos para validarlo, y eso me va a generar un error, ¿sí? Que de nuevo el error pudo, aquí yo lo puedo estar midiendo usando tal vez una métrica como el error cuadrático medio, que es el que hemos estado viendo nosotros, ¿sí? Y yo voy registrando cuál fue el error cuadrático medio aquí, 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 aquí y en cada uno de los pliegues. Y después toda esa información yo la puedo combinar en una sola medida de error de mi modelo para este nivel de K-fold cross validation, ¿sí? Obviamente mis errores van a estar siendo ponderados por la cantidad de datos que haya en mi conjunto de validación, ¿vale? Y de esta forma entonces yo podría estar estimando cuál sería el error que podría yo tener durante una fase ya de prueba de mi modelo de K vecinos más cercanos, por ejemplo con K igual a 4, ¿no? Esto ya me daría, esto ya sería una estimación de cuál sería el error que yo podría esperar ya en el mundo real de este modelo, ¿no? De K vecinos más cercanos con K igual a 4. Y eso ya entonces me permite que no confíe en que, a pesar de que en el entrenamiento está teniendo un buen desempeño, lo que yo estoy validando de esta forma es, ok, quiero ver si cambio el conjunto de datos, qué tanta variabilidad en el error voy a tener, y eso me va a dar una estimación de qué tanto error podría yo estar esperando entonces en el mundo real a la hora de poner a funcionar este tipo de modelo. Algunas notas con respecto a esta técnica de cross validation es que regularmente uno quisiera tener una partición, ¿sí? La generación de pliegues de manera estratificada, es decir, que conserve las cantidades adecuadas de elementos de todas las clases, ¿sí? Que estén todos los elementos de todas las clases representados, ¿sí?
Y también a veces, bueno, si yo tengo muy pocos datos para hacer todo esto que estábamos viendo, por ejemplo, cuando mi conjunto de datos, ¿sí?, que tiene una magnitud n, a lo mejor es muy pequeño, que a lo mejor, no sé, digamos, anda por el valores de las decenas, ¿sí? Tal vez es lo que yo puedo hacer. Si creo que son muy pocos datos para hacer todo esto de estar haciendo particiones, una técnica que se puede emplear es algo que se conoce como leave one out, que tal vez si tengo 10, que sería un caso muy extremo, pero si quiero aún hacer esta validación, lo que yo puedo hacer es de esos 10 datos que tengo, ¿sí?, siempre para hacer mis pliegues, siempre dejo uno fuera, ¿no? Entreno con los 9 restantes y valido con uno que dejé fuera. El siguiente pliegue, lo mismo, ¿no? Entonces es una de las cosas que yo puedo hacer. Vamos a ver que scikit-learn afortunadamente ya nos ofrece esa funcionalidad. La vamos a estar usando también después para hacer realmente el ajuste de nuestros modelos, encontrar cuáles van a ser los mejores parámetros para nuestros modelos y también tratar de anticipar cuál va a ser el desempeño de nuestros modelos ya cuando se enfrenten a datos en el mundo real. Esta funcionalidad, de nuevo, de Model Selection dentro de scikit-learn ya se encuentra implementada. Yo ya puedo ir por un kfold para decirle, ok, quiero hacer esta cantidad de pliegues, ¿sí? Pues le digo, por default 5 es uno de los valores que se usa, pero yo lo puedo ajustar a que sean 10 o más, ¿no?, dependiendo del poder de cómputo que yo pueda tener. Solamente para ilustrarles un poquito cómo funciona esto, aquí tengo un código en el que he importado funcionalidad de NumPy para generar vectores, y de scikit-learn he importado la funcionalidad de Stratify kfold. Si eso va a garantizar lo que les había mencionado antes, de que cuando yo hago mis pliegues, mis particiones, tenga representado de buena forma elementos de las diferentes clases que están ahí en mi dataset, ¿no? Entonces lo único que hago acá es, bueno, generar una semilla, generé un arreglo de mediciones, mi arreglo X, en este caso son 2 dimensiones y tengo 8 datos y tengo esos datos asociados a 3 clases, ¿no? La clase 0, la clase 1 y la clase 2. ¿Vale? Y aquí digo, quiero usar este conjunto de datos, a lo mejor después para entrenar un modelo, pero quiero hacerlo con un modelo de validación cruzada, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, le voy a decir, quiero usar kfold con k igual a 2, ¿sí? Solamente para ilustrar. Obviamente les digo, k regularmente es 5 o 10, ¿vale? Y lo que voy a hacer aquí es solamente ilustrar que este modelo, ¿sí?, ya me va a tomar mi conjunto de datos original X y Y me va a crear las particiones que yo necesito de acuerdo a mi k igual a 2. Lo que realmente me va a regresar para esas particiones, que después yo las tengo que hacer, van a ser los índices que yo tengo que usar de mi conjunto de entrenamiento, ¿sí?, y de mi conjunto de prueba. Por ejemplo, para este X, que dijimos son 8 datos, ¿sí?, yo tengo entonces datos desde la posición 0 hasta la posición 7, ¿no? Entonces yendo de 0, 1, 2, etcétera, hasta la posición 7. Esos son sus índices. Entonces, cuando yo le digo, quiero usar este conjunto de datos que son 8 para generar 2 pliegues, lo que me dice, ok, en el primer pliegue, tus índices de entrenamiento van a ser los objetos que están en la posición 1, 2, 3 y 7. Y tus objetos de prueba van a ser los que están en la posición 0, 4, 5 y 6. ¿Sí? Vemos que entre estos dos conjuntos no hay traslape, ¿no? O sea, son distintos índices. Me dice, ese va a ser tu primer pliegue, y en tu segundo pliegue, pues bueno, va a ser lo opuesto. Este va a ser 0, para entrenar va a ser el objeto en la posición 0, en la 4, en la 5, en la 6, y tus elementos de prueba va a ser 1, 2, 3 y 7. ¿Vale? Y ya con eso, entonces yo ya puedo después hacer mi partición,
¿sí? Aquí solamente un ejemplo de cómo ya estaría haciendo mi partición de mi X de entrenamiento y mi Y de entrenamiento. Y esto es lo que ya propiamente yo alimentaría a mi modelo. Lo entreno, lo ajusto, ¿sí? Mi modelo, que puede ser cualquiera, regresión logística, KNN, redes neuronales, lo que yo quiera. Y después ese modelo lo pruebo con estos datos de prueba, ¿no? Sí, por ejemplo, en el primer pliegue esto fue lo que usé para entrenamiento y sus etiquetas asociadas. Y después para probar ese modelo uso estos elementos y sus etiquetas asociadas. Y mido el error aquí, ¿no? Mido el error y ese error lo registro como error en el pliegue 1. ¿Vale? Después tomo los siguientes índices para el pliegue 2. Voy por los datos que necesito para entrenar mi modelo, sus etiquetas asociadas. Eso lo uso entonces para entrenar el modelo 2. Los siguientes datos los uso para evaluar su desempeño y eso me va a generar un error 2, ¿no? Y ya después yo combinaría estos errores en una métrica que combina lo que yo podría estar esperando de desempeño de mi modelo en el mundo real. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo de cómo usar esto más adelante, pero a grandes rasgos esta es la idea detrás de este método de validación cruzada, que me va a servir como un estimador de cuál sería el error que yo podría estar esperando para mi modelo con esos parámetros que estoy definiendo, con datos que a lo mejor no ha visto.